darles hoy la bienvenida a este webinar sobre innovación inversa en salud que desarrollamos desde el Instituto de Prospectiva e Innovación en Salud INOS de la Universidad del Bosque. Hoy queremos hablar de la innovación inversa en los sistemas de salud y en la atención en salud. Recordemos que todos los sistemas de salud en el mundo afrontan diversos retos para mantener altos niveles de calidad al tiempo que garanticen la sostenibilidad de sus organizaciones en un entorno siempre cambiante y con múltiples retos, retos epidemiológicos, retos económicos, políticos, financieros, incluso ambientales. En nuestro país lo estamos viviendo. Tenemos una situación crítica que afecta al sistema y que ha venido en detrimento de la calidad de la atención para muchas personas, así como en una afectación de la estabilidad de las organizaciones que hacen parte de él. No obstante, también hay que decir que en el mundo se conocen algunas experiencias muy valiosas y muy exitosas que han logrado enfrentar de buena manera estos retos mediante procesos de innovación constante que se basan en el conocimiento y que se llevan a la práctica ofreciendo resultados realmente valiosos. Hoy vamos a hablar de uno de esos casos y es el de Narayana Health. Esta es una red de hospitales privados fundados en India, en Bangalore, por el doctor y cirujano cardíaco, el doctor Devi Shetty. Ellos han desarrollado en estos 25 años un modelo que es hoy referente internacional para el cuidado eficiente y que abarca todos los niveles de atención, desde el cuidado primario, desde el primer contacto hasta la cirugía altamente especializada, con resultados en salud muy valiosos y también con resultados en altos niveles de eficiencia para el manejo de las finanzas del sistema. También tienen ya un desarrollo nuevo, pionero, en Islas Caimán, que sigue siendo un punto de preferencia ahora también para los países en desarrollo, incluso para Estados Unidos. Este es un caso valiosísimo de innovación inversa que hoy les llevamos a ustedes y que queremos mostrarles como una experiencia positiva, digna de imitar y digna de analizar. Hoy va a conversar su vicepresidente ejecutivo, el doctor Viren Shetty, con nuestro director, el doctor Carlos Felipe Escobar Roa. Del doctor Virenchetti podemos decir algunas cosas. Por ejemplo, que es hoy reconocido como una de las mentes estratégicas más valiosas detrás del éxito del modelo Narayana y que hace parte de su junta directiva ya desde hace varios años. Ha estado en la organización por mucho tiempo y ha liderado la creación de hospitales de referencia en varios lugares de la India y de este modelo de desarrollo que están teniendo en Islas Caimán. Su trayectoria está enfocada en transformar la atención médica desde la estrategia, la operación y la tecnología con una visión profundamente enfocada en el paciente. Hoy va a conversar, como se los decíamos, con el doctor Carlos Felipe Escobar Roa, quien es médico otorrinolaringólogo y experto en cirugía de cabeza y cuello, así como magíster en dirección universitaria. El doctor Escobar tiene una amplia experiencia en roles de dirección y liderazgo, así como en dirección estratégica e innovación en salud. Ha sido asesor de los ministerios de Ciencia, Tecnología e Innovación, de Educación y de Salud, y actualmente pues es el director del Instituto de Prospectiva e Innovación en Salud. Para nosotros es un honor tener hoy al doctor Shetty en esta conversación sobre innovación inversa y sobre las lecciones que su experiencia puede ofrecer al mundo. Escuchemos entonces al doctor Viren Shetty y su magnífico trabajo en Narayana Health. So, buenos dias. Thank you for having me. My name is Viren Shetty. I am the Vice Chairman of Narayana Health, and I'm here to talk a little bit about our hospital group that is based in India. We run 18 hospitals across the country. We have 6,000 beds. We have a hospital in the Caribbean, in the Cayman Islands. We are specialized in cardiac surgery and cardiology. That accounts for 1/3 of our surgeries. We also are very well known for oncology, nephrology, neurology, neurosurgery, as well as a very large pediatric program. Our hospital is a publicly listed company in India, and we have to meet a unique set of people to make them happy. On the one hand is the government, who send us 20% of our patients. Then we have to meet the needs of large companies and people with insurance, which is about 25% of the patients. But more than half of the patients who come here are paying out of pocket. Now, when a customer pays for healthcare out of pocket in India in such huge numbers,
they are very, very price sensitive. And so they will pick and choose hospitals, not just on price, but based on quality, based on access, based on the kind of room. And so hospitals in India have become the most efficient and the most low cost in the entire world in a very, very competitive market. So India produces the largest number of nurses, doctors, and medical technicians in the world. We produce the largest number of pharmaceutical products in the world, but that only accounts for 40% of the overall expenses in the hospital. The remaining, land, building, medical equipment, getting the advanced technologies is extremely expensive for us in India. And our currency is not so strong. And so the cost of healthcare, even though you can get a heart surgery in India for $2,000 US dollars, the average Indian does not make that much money in a whole year. So that means that $2,000 is only available for 40% of the population. And so our goal as an organization is to keep reducing the cost. What we have been able to do is when our founder, Dr. Shetty, moved to India, where he trained in the UK, when he came to India in 1989, the price of the surgery back then was 200,000 rupees. The price of the surgery today, right now in 2025, is also 200,000 rupees, which means the price of open heart surgery over the past 30 years has not changed at all. And we believe this is because with enough efficiencies and using all the business systems that we're able to control the cost curve and not take it for granted that the price of surgery and the price of healthcare needs to keep increasing with time. So this is just a little bit of an overview of the facilities that we run. For us, infrastructure is extremely expensive. We have an average cost per bed of 300 million Colombian peso, which I'm not sure how expensive it is to build one hospital bed in Colombia, but in India, this is a number that is considered extremely efficient. We can get this efficiency because we try not to waste space in our hospitals. We minimize the amount of admin facilities. We focus a lot on clinical areas, and we try to make sure that patient spaces are extremely efficiently utilized. We have very large training programs. We train nearly all our nurses. We train all our paramedics, all our technicians, and some of our doctors. We have a total clinical staff of 12,000, and a good number of them are students, and we have 8,000 non-clinical staff, and we have 4,500 doctors, half residents, half full-time. Now, just because as a hospital, we focus a lot on making things efficient and affordable, and we treat patients with very low income, does not mean that you have to sacrifice on being on the cutting edge. For example, in the last year, we've done 1,200 robot-assisted procedures, and these are very advanced multi-million-dollar equipment from companies in the US called Da Vinci. The robot is used for heart surgery, lung surgery, cancer surgery, uterine procedures, gallbladder assisted surgery. We have 330 robot-assisted cardiac surgery, which is the largest number in the country. Now, why is it that a low-cost hospital group like ours is focused so much on doing robotic surgery? It's because we've always believed that being at the cutting edge of technology will reduce cost. It is more expensive today, yes. Most insurance companies will not reimburse for surgeries done with a robot. But those who are in the field understand that with robotic surgery, there is minimal incision. You get discharged much faster. There's much less time for infection. And so overall, it reduces the total cost of the procedure for a patient, including the stay in the hospital. We also do other advanced surgeries for children. We do a lot of epilepsy surgeries. We do a huge amount of radiation oncology.
You can ignore the financial performance. These slides are taken from our investor presentation, but it just gives you a sense of the cutting edge work that we do. All our hospitals in India and the Caribbean are accredited by the Joint Commission. We have what's called enterprise accreditation, which means the Joint Commission of the US accredits the entire organization of Narayana and says that it is running as per the standards of any internationally recognized hospital group. This is our most interesting experiment so far. We are so large, so efficient in India, but our founder, Dr. Shetty, believed that the principle of cost-efficient, very high-quality healthcare is not something that is an India problem alone. This is something that every country across the world, no matter how rich you are, you can have all the wealth of the United States and you still will not be able to provide healthcare for 40 million people. And this is after spending 18% of their GDP on healthcare. They simply cannot provide healthcare for a huge numbers of people. So it's not a question of spending more money. It is simply a question of hospitals not functioning properly, not being treated more seriously, and everyone taking healthcare as this very holy thing that cannot be touched, and it's not something that you can bring business processes to make it more efficient. So we said, if we have to treat patients in America, we could not do it in America because it is very hard from a regulatory standpoint. So we asked around in the neighboring Caribbean islands and we said, would you allow us to build a hospital that's built the way we believe it should be built? Infrastructure will comply with US code, but we will run it the way an Indian hospital would run. And they said, sure, because they have almost no healthcare in the Caribbean. And a lot of patients from there travel to the US, to Costa Rica, to Mexico for treatment, paying a lot of money. So in the Cayman Islands, we built a much smaller hospital. This is just a 150-bed hospital called Health City Cayman Islands. And we staffed it with nurses and doctors from India initially, but now we've opened it up to a lot of doctors from the region. All the equipment was bought from the US and Europe. All the software was done from India. And we are running this at a price that nearly everyone in the island can afford. And it's providing 90% of the care that is available in the United States at a fraction of the cost. Now, how we can do it, I would insist and urge that all of you who are interested in learning more about how healthcare works in India to first see how it works in the Caribbean, because this is our laboratory. Our Health City Cayman Islands is a laboratory that shows how you can combine some Western standards, you can combine a very different environment with a more efficient way of operating and run a health system that provides extremely efficient levels of care, very good levels, very good quality levels, and at a fraction of the price that is available locally. Because it is run by us, we pay a lot of attention to it. We run a huge number of departments from this in an outsourced manner. We apply a huge amount of software. In the Health City Cayman Islands, we're working with the goal that the only people allowed to work inside the hospital are the people wearing the doctor's uniform. If you are in scrubs, you are allowed inside the building. If you do not have a patient-facing function, whether it is a reception desk or a secretarial function or an administrative function, we believe that it does not physically need to be present in the hospital. It can either be automated, eliminated, or outsourced. And by doing that, we've been able to take away nearly 40% of the costs that otherwise a hospital would have to bear in things that do not add value to patients. So if a doctor is not able to type, traditionally, they would ask for a secretary to do the typing for them. But that is one more manpower resource and that wastes time. Because then I have double the length of an outpatient consultation, which is once the patient explaining to the doctor, next the doctor explaining to the nurse. And so the doctor's efficiency has come down. By building a simple app, the doctor can either type or speak to his phone. And then the medical summary is automatically generated. And so the medical record happens within 2 minutes after the patient leaves the room. And so I've doubled the efficiency of the doctor in the outpatient, which means either he can see twice as many patients or he can finish his day in half the time. And so that amount of efficiency, which is not matched by other hospitals in the Caribbean, is something we bring in. So this is my last slide.
We built a software platform called Atma. Atma in Hindi means soul, means the spirit. And Atma is the soul of our company. We have 250 software engineers sitting in Bangalore working on building apps for the phone, working on building the back-end infrastructure, the database, AI applications, and building next generation tools for our doctors to perform healthcare more efficiently. Our nurses no longer have to write on paper, they no longer have to type out on computers. They have access to nearly all the data what they require on their phone. We don't spend any time thinking about manual charting or manual methods of data entry. There is a lot that can be done through automation. We've put in AI-led automation for supply chain that allows people to order automatically. So rather than put in a purchase order for when medicines go down, the system will automatically ping and the supply will automatically happen. When you speed up a lot of these processes, it allows the hospital to run much faster and allow us to discharge patients much faster. And this makes our systems more efficient. We even built applications for our patients to automatically dial in and see what a doctor's schedule looks like for that day or even 2 weeks out. And then they can automatically come in, book their appointments, get their lab test, and come out in less than 3 hours, which in most Indian hospitals can easily take half a day to a whole day. So this is the overall snapshot of all that we're doing at Narayana, and we think that this is what is helping us now. And whatever we've done so far, we think is only 10% of the way. The thing about healthcare is that it is a calling, it is a noble calling, and it's one of the noblest professions out there. But in the end, it is a business like any other. We think that healthcare access can be made universal. We think it should not cost huge amounts of money, but the process has to be completely redesigned. Thank you. Thank you, Viren. And well, it's impressive. I guess that definitely all the numbers, both qualitative and quantitative numbers and data that you have presented right now, it's absolutely amazing. It outperforms the data and the average that we have here. And I guess that that's the importance to open the conversation and to definitely be much more aware on the kind of things that that you do. I would say for Colombia, the general, let's say, benchmark that we have is the US. So let's say most of our logics in terms of how we have built our healthcare system and our hospitals and how they work are highly inspired both by the US hospital models and a little bit, I would say, European models. Both of those models, definitely, as you mentioned it, have real trouble right now in terms of sustainability of the healthcare systems because well, they are highly inefficient. So we have a little bit replicated that inefficiencies and inefficient models here in most of our networks. However, I need to, it's very important to recognize that we here with scarce resources as the US or European countries, we have handled to have a much more efficient model of work and of operation. It does not mean that we have the efficiency you have and we don't have the results that you have. That's why it's so important to understand. First, because I guess it gives a very good signal. First, we should, let's say, value what we have done in our country as related to the performance in countries like the US. But we have also to be aware and recognize how others are making it really better than us. And that's the issue to understand. So many things to
to continue in our conversation, Viren, because I would say everybody should be very aware. You have touched very interesting points on how you have made it. But let me go a little bit in depth in terms to understand how have you make it. So let's try to understand the business model. And in terms of the business model, if you relate the, I would say, traditional business model of a hospital in the US, yeah, and the business model of a hospital like Narayana, what would you say are the three most important differences of the business models? The number one difference between the average hospital in the US and the average hospital in India is the US hospital is non-profit. Not because of social mission, they simply cannot make money. Now, you say, oh, profit is a bad thing. No. In this sense, it is non-profit because there is no incentive to make the hospital more efficient. In a non-profit hospital system, whether it's an academic medical center or a community hospital or a government-run hospital, you're not looking to make things go faster. You're not looking to increase the number of patients you treat. You're just trying to stay within one fixed budget. In India, you take away the government hospitals, but outside of the government hospitals, the average hospital is for-profit. Now, for-profit does also mean you have a big incentive problem. People can overtreat, overcharge, and you may not be fully aligned with the patient incentive. But it also means you are more geared towards treating your patient as a customer and not as a poor, desperate soul. So as a customer, you are equal. You are providing a service and the customer is going to pay you. And so that provides that equal relationship, which in the non-profit system, we've sometimes found that the hospitals act like they're doing a favor for their patients. So that's difference number one. Difference number two, of course, is the reimbursement. The US model is 100% reimbursed either from the government or from a private insurer, whereas in India we have different people reimbursing at very, very different rates. If you say 100 pesos is the cost of delivering a procedure, the government reimbursement will be 60 pesos. The people who pay cash will pay you 100 and 110 pesos, and the people who pay insurance will be 120 pesos. So you have to adjust between different payer groups and be able to be profitable at the end of that. So people who pay cash can be extremely demanding and not pay much money, whereas the government is a very poor payer. They pay in very long periods of time, and but they do contribute a huge amount of volume. So reimbursement is very weak in India and it's very strong in the US. So that means we have to be very innovative with how payments happen, because we have to pay our doctors at the end of the month. We have to pay our suppliers at the end of 60 days, but certain payers may pay you after 6 months even. That's big difference number two. Big difference number three is the most obvious one in the standards of quality. When I speak about our hospital having JCI and very standards quality, hospitals like mine are only 10% of the hospital beds in India. 10% consist of hospitals just like mine, and there are many, many other large groups. I'm not even the largest group in India. I'm only the third largest hospital group in India. There are much larger hospital groups. So only 10% of the beds adhere to quality standards that are globally recognized. The remaining, so you take the government accounts for 40% of the beds in India. So that leaves a good 50% of hospitals in India that are fully unorganized, that really don't have good standards of quality, that may not have air conditioning, that may be reusing syringes and medical equipment. It is not safe for the patients, but it also acts as a sort of floor on pricing, because they provide service for people who otherwise cannot afford anything. Maybe the medical care is not so good, maybe chance of infection is high, but they can operate at price levels that no organized player can operate at. And so they provide a very valuable service to people just in the middle, people outside of poverty, but not
rich enough. And most developed countries don't have that. They don't have an organized, they don't have an unorganized healthcare system. Okay, okay. Very, very, very clear. And now, let's say that's the general view of the, let's say, the big difference in terms of business models of hospitals in the US and India, and with a special focus on your case. But now let me focus a little bit on, once again, using the three most relevant, I would say, uh, aspects that make Narayana network so efficient. Okay. So the one that is very hard to explain in terms of numbers, or you can't see it, is the culture and the mission. And that is something that comes from on top. So this is an organization built by surgeons and built by doctors, and we would never turn away any patient. Even though we are a publicly listed company and profitable, we spend nearly 10% of our revenue in doing free or highly subsidized surgeries on children. So the mission is never to turn any patient away if they do not have money. So that sets us apart, but it really doesn't make us a much stronger business. It is something that culturally makes people very happy to work here. Let me highlight this, Yes, Viren, because I think it's extremely powerful message. First, you mentioned it's a cultural issue, very, very important, comes from the top, and it was born as what I think we have termed these medipreneurs, yeah? So medical entrepreneurs that give the ethos to the company. And yes. you have highlighted something that I want to repeat. You have the mission to never close the door to a patient that arrives to the hospital that needs the care that you can provide. Yeah. That I think that is what we would like to have in each and every hospital all around the world. And Yeah. well, first issue that I think that is definitely important, and you touch a very beautiful point, which is culture of the people working in the house. Let's now continue with the other two. Sure. So the second point comes actually from the first. If you are not going to turn patients away, if anyone can come to your door, and in India, most people are poor, that means what makes us very different in our business model is that we focus a lot more on ourselves. What can I do to cut costs rather than what can you, the customer, do to pay me more money? So that means the problem is put back on us. It's not so much that healthcare is expensive. The problem is I have not made healthcare affordable enough for you, the person who cannot even afford shoes for your feet, to come in and get treated. And so for that, we invest in a lot of business model innovation. So for example, we have a huge number of farmers in India. So we said, let's collect small amounts of money, 5 cents, 10 cents, from hundreds of thousands of people. Combine that into one pot and use that to pay for catastrophic illness, for heart surgery, cancer surgery, because these are debilitating illnesses. In India, the public health system is very good for primary and some amount of secondary care. That there's not much problem. The thing that drives 30% of Indians into poverty is unexpected catastrophic healthcare issues. So if a person who is a farmer, he has to be strong, he has to be healthy. If he breaks his leg, if he has a heart problem, if he has a back injury, he cannot work, and so he cannot provide for his family, and the family goes into poverty. Whereas if he goes and has to get a surgery done, and if he has to pay $2,000, which he does not have, then he has to sell his asset. If he's a farmer, what asset does he have? If he has a goat, if he has a cow, if he has a land, he can sell that, become healthy, but now he's poor because he's lost all his assets. So for us, we said, okay, no one will have access to $2,000 if you just call them one day and say, give me $2,000. Nobody has that.
But if you collect small amounts of money, and if you collect a few $100 every year, then over time it adds up. And if you combine the group with a large number of people, you can make a service for many Indians. So that's what we started, and the government took it over, and now they run a very efficient program for 40% of the country. So 20% of our patients come from the government, paid for by this program. So that's business innovation number one. Business innovation number two is what I mentioned earlier during the presentation, which is looking at operational efficiencies, supply chain consolidation. In most businesses, if you're running a manufacturing facility, they know about inventory management, they know just in time. If you're running a software or services business, they understand about app-based booking, they understand about having easy flow through. But in the healthcare system, we still rely too much on verbal instructions and writing things down on paper. And this slows everything down. And when a system slows down, it means that you're bearing cost. See, for us, the scarcity, the ability to say, no, we cannot provide healthcare for 1 billion people, we cannot provide healthcare for 10 billion people is rubbish. Because healthcare is not like mining for diamonds, it's not like drilling for oil, it's not bound by a finite commodity. It is just consists of people looking after other people. Sometimes the people use tools, but these tools are freely available and they're very efficient. So the most expensive equipment you can put inside a hospital is, say, an MRI or a CT scanner. It costs $8-10 million. But it has the capacity to run for 18 hours a day. Even in India, as efficient as we are outside of our system, the average MRI only runs for 4 hours a day, which means it is idle for 12 hours. So that speaks to a huge amount of inefficiency baked in. So there's no system for consolidating all that volume into one place and reducing the cost per scan. So there are ways in which you can do a lot of efficiency and batching and looking at inventory management to improve the way in which hospitals function. The last thing that makes us different, of course, is our IT capabilities. We realized long ago that we cannot rely on anyone to build software for us because no one was looking at India as a market. There are the big boys, they make software for US hospitals, and then there's a bunch of little people who make software only for one hospital, two hospitals. There's no one in the middle. So we said, okay, we sit in India, we sit in Bangalore. There are hundreds of thousands of software developers in Bangalore. Let's ask some of them if they can make software for us. And they looked at it and they said, oh, this is easy. If restaurants have it, if airlines have it, if every other industry has it, hospital software is not so hard to make. The hard challenge we realized is getting the doctors to use it, getting the nurses to use it, getting the administrators to implement it. That is harder. Building software is the easiest thing in the world. The harder thing is implementing a system that everyone uses. So we're a little ahead. We're not very far ahead of other hospitals. We are a little ahead, but there's still a lot more work that we can do. That is wonderful. How many strong messages you are giving us today, Viren. Let me move to a slightly different field and let us understand how is let's say the whole network dynamic in terms of, let's say, the primary care and, let's say, activities on promotion of health, preventive prevention of illness, and then, let's say, the different layers, because I understand you have a fully integrated from the very basis in the, let's say, in the field, detection and interaction, and then until the top, most complex state-of-the-art procedures and treatments. So there's something you do that also in this value chain of providing health to people, you should do well, rather than only, let's say, the efficiencies that you have built in the big hospital. So let me understand the whole network of healthcare provider. Sure. So for 20 years, our business just thought about
our work in terms of surgeries, procedures, patients coming into a hospital, and only the hospital is the way in which healthcare is delivered. So for 20 years, that's the way we thought about our business. And then when the COVID pandemic happened, it changed our mind completely, because suddenly we realized that there is so much more to healthcare than people getting operated in the hospital. There's so much more to healthcare than cancer, than accidents and epilepsy. So we realized that our business model is flawed because we're not addressing the root cause. We're not investing in people's health when they are not in the hospital. People come, we do surgery, we send them home, we give them medicine, and then we never talk to them. So since the COVID pandemic, we've invested a huge amount in what we call integrated care. Now, it's not new in most parts of the world. In the US, there are systems like Kaiser. In Brazil, there's a system called Hapvida. In a lot of other countries, they have integrated care systems, but it is very new for India. So our goal is to run a multitude of clinics, and we will then flip the script. We will say, don't come to us when you're sick. Come to me when you are healthy. We will assign you a care companion. That's number one. That is someone who's trained in counseling, who's trained in psychology, who's trained in nutrition, who's trained to take care of you. So that's a non-medical person. And a GP, a medical person, who will evaluate your entire health outcomes, especially when you are young. In India, we have huge amounts of heart disease because of our genetic vulnerability. And so we will assess your ApoB level, we will assess your cholesterol, your lipid profile, your creatinine, and then we will say, these are the likely risk factors. And so if you enroll with our managed care plan, what we call One Health, we will make sure you don't come to the hospital. But if you come to the hospital, your surgery is free. And so this plan is tied up in what is like an insurance. And so the patient suddenly feels, okay, now I don't have to pay for when the heart surgery is there. I'll pay a small amount of money every month, and they will take care of me. They will come home to do the blood test. They will give me a diet plan. They will have an app that will track the number of steps I am taking. And so us at Narayana become a healthcare company and not just a surgery company. So this is very new for us. We've been starting since the past 5 years, and both in India and the Caribbean, this is the direction we want to go. So if we want to truly change how healthcare is delivered, it has to move outside of the hospital and towards fully integrated care. That is absolutely wonderful, Vernon. Let me try to go a little bit more in depth on what you do in terms of integrating the face-to-face health provision and also the digital remote provision of service. How have you evolved in this, let's say, hybrid model of face-to-face and telemedicine? Yeah. So we don't have the luxury of starting from scratch. If we started from the beginning, we would build it first with apps and clinics and then slowly build up to the hospital. But we're actually going backwards. We started at the hospital and now we're going down to the level of the patient. Software is one of the biggest things that links it all together. Any hospital can be thought of as a set of very independently running service centers, all tied together by relays or instructions. And so you have a doctor sitting in a clinic is one, a technician sitting in the lab is the other, a surgeon sitting in the operating room is another, and each one is conveying. So this doctor is telling lab, get me some test. Then the test comes back to the doctor, and the doctor says, based on lab report, you need surgery. Then give the instruction to the surgeon, and the surgeon is sitting in his operating room, and none of them are talking to one another. But because we have Atma, and because we have a single system, now the speed at which these transactions happen will happen much faster. And because we've introduced the patient companion, the person who will be coordinator for their care, that person in the middle will be in charge of all the information. And they will advise the patient and say, now it is time for your checkup. Now it is time for your blood test. And it indicates you may need surgery. So it is a combination of software, a good coordination mechanism, and all the infrastructure that we have created. That is wonderful. So you have developed, let's say,
full, let's say, integrated experience, both for patients and for the doctors that are involved. And then you have this central figure, which is the patient companions that connects everybody with the patient. So it means making technology much more human for the service. Wonderful message. So, Varen, I understand that also you are involved and you give space for medical training and medical education and also research. Yeah, tell me about that. And in the case for us as a university, it's a very important message because we are intensive in terms of providing training of human talent for our healthcare system. So let me understand what I would say are what you, of course, you should have recognized the differences in the way you give and open your hospital and or your network for training besides, let's say, the traditional models of training in other regions like the US. Yeah. So in India, we have this very funny problem. We train the largest number of doctors, nurses, and technicians in the whole world. But at the same time, we simply don't have enough. Because one, huge numbers of Indian doctors, nurses, technicians go abroad. They train in India, but then they end up working in Europe, US, Middle East. And so we have a huge attrition problem. For example, our nursing attrition is nearly 30% every year, which means every 3 years, your nursing manpower is essentially cycled over. So we had to invest in nurse training because at least we can keep them with us for the 3 to 4 years of the nursing program. For the doctors, similarly, only half the doctors are our full-time consultants. The other half are residents. They come with us on 6 to 8 year training programs. They come with us and they train and they learn, and then they leave. And that is a good thing because we provide a huge number of training programs that doctors can learn and move on. And so that brings in a fresh batch of doctors. See, because Indian hospitals have to work all hours of the day. They have to be staffed 24 hours. Most senior consultants will not be able to do the night shift. And so as a training institution, we can staff it with residents and people who are a little younger and able to stay up all night and able to do that sort of work. And training is also important because newer, younger doctors are more likely to adopt the latest technologies. It's always the older, more senior doctors who are the most resistant to whether it's robotics or whether it's adopting, say, immune therapy over chemotherapy. These things help if you have a much younger workforce. Wonderful. I understand, Varen, that you have also, let's say, disrupted or changed a little bit let's say, the roles and the tasks that medical doctors, surgeons, technicians do as compared on the traditional split of functions that we have in Colombia or the US. Tell us a little bit about that. Yeah. So our doctors work in teams. So every doctor is not working as a solo consultant. They work as part of a large team. They consist of peers, which is doctors at the similar level of seniority, and also a lot of residents and fellows who come to them at a junior stage. So the doctor's time, if he has to spend every single minute of the day with the patient for the entirety of the patient journey, whether the patient is in the ICU or in the operating theater or even in the outpatient department, that doctor will have very limited output. And doctors are very, very expensive. So the average doctor in India earns nearly 100 times the salary of the average nurse in India because there's a massive disparity in salary. So the manpower costs tend to be very high. So we have to make sure that the doctor's time is very well utilized. So a lot of the screening is done by nurses or physician assistant. A lot of the pre-op work will be done by the doctor's assistants. And so the surgeons are only used for the most important part of the surgery. And that's the only part they're involved with. And the rest of the time, they're doing other work. And so that just helps save a lot of the doctor's time in the hospital and allow us to be efficient. Now,
it's not that easy to do in a very regulated system like the US. The doctors require to be physically present the entire time for medical legal reasons. But in India, we've been able to convince the government that it doesn't make sense for the doctor to be there constantly. That is wonderful. Tell us a little bit about how you are involved in research and innovation. How you handle to be also, let's say, a lab for research and a lab for innovative solutions for healthcare. Yeah. So one of the things where I would say we differ from the, let's say, US hospitals is that the innovation that happens here is more on process and cost innovation. Whereas US hospitals, they focus on doing very high-end, cutting-edge work, the newest medicine, Ozempic, and these sorts of things. In India, we're always looking at what we can do to make things more affordable. So, for example, this is not done by us, but another very famous hospital group called Arvind Eye Care, they developed intraocular lenses that are extremely low cost and at a fraction of the price. And so in India, there's no one who cannot afford to get cataract surgery or eye surgery. So we apply the same principles to see whether it is medical devices such as stents that we work with Indian companies, and we use metals that are out of patent, we use designs that are out of patent, and try to see if we can bring the cost down. The other big thing is on the clinical data. Now, because we're a large group and we have 2 million patients coming to us every year, we have access to a huge amount of clinical information. And we use that to inform the treatment guidelines. So a lot of the guidelines for treating, say, breast cancer, or a lot of the guidelines for how much statins or a lot of kidney management are derived from, let's say, Western studies, but it's not the way how Indians are. So there's very good information that has come up from our research and other hospitals in India that show that for certain chemotherapy medications don't work so well on Indians. And for us, we tend to be hypertensive at much lower levels of blood pressure. And our blood vessels are thinner, which means we react very differently to medication. So a lot of our research tends to be focused on looking at our data to tweak the treatment guidelines so we are not over-treating our patients. Myron, and now let's say starting to close and of course we could be hours and hours here having this conversation with you, because definitely I think that we can learn about a lot about your experience. But let's try to reflect since your point of view on your experience. How have you, let's say, would you advise to transfer all these good practices that you have to other models? You have done it by your own, which is the example of Cayman, the hospital city in Cayman Island. But also, let's say, I guess, and we would love to have more of this, for example, in countries like here in Colombia. What would be your advice? How to start? What do we require? What will be, let's say, the general strategy to say we are moving in that direction? Yeah. See, the most important thing, anyone working, whether in a policy level or as a healthcare system level or as a doctor, is to recognize that healthcare is a universal problem. No country has a perfect solution. This is a problem faced by everyone. All our circumstances are unique. But none of us are prepared for what healthcare will become. I'll give you an example. My great-grandfather lived to the age of 80. He never visited a hospital. He was born at home. He lived a moderately healthy life in the village. He died at the age of 80. He never visited a hospital. My grandfather visited the hospital only twice, once to see a friend, and once was the day he died. So he had 2 visits to the hospital. My father is a cardiac surgeon. He works in the hospital all the time, but as a patient, he's had multiple procedures done.
I am 41 years old. I have visited the hospital for medical procedures easily more than 10 times. I've had knee surgery for a meniscus tear. I've had multiple MRIs for slip disc, for cervical spondylitis. I've had LASIK surgery done. I've had, kidney stones. It's not that I am much more sicker than my great grandfather, and that's why I'm visiting the hospital so much. No, it's that my great grandfather was a very strong, very well built man. If he had pain, he never told anyone about it. But I will not tolerate any kind of pain. I will go to the hospital for the most minor problem. I get blood tests done every year. I get CT scan done because there's huge amount of heart disease in my family. There's large amount of diabetes in my family. So I get urine test. I get speak with diabetologist. I am a very frequent consumer of healthcare. Now, obviously, I belong to a very elite society, but elite behavior trickles down to the average. Every assumption, whether you're in insurance or government, or if you're deciding how to build a health system, assumes people will come to the hospital once, twice, only when it is serious. No one is prepared for what a healthcare system has to look like when people consume it frequently. So you have to move away from a scarcity mindset that healthcare is scarce, it's a limited resource, the doctor's time is less, we should not use the healthcare system. No, that is not how a modern society should function. We have to use the healthcare system even more because we want a healthy workforce. And what better than investing in your healthcare system when the whole world is screaming about AI and losing jobs? The healthcare system is one that can absorb an infinite number of jobs. We can train huge numbers of people, and you don't need to be very skilled. Only 20% of the people working in our hospital have to be that skilled to go to medical school. Most of them are orderlies or nurses who go for a very basic training program. We can train millions and millions of people to have good, comfortable jobs in an air-conditioned environment that they'll be happy to do. So the healthcare system in every country has to be 10 times bigger than what it is. But it cannot be 10 times bigger at the same cost structure. If it has to be 10 times bigger, it has to be available to everyone. And that requires a very different rethink about how you structure it, how you pay for it, who does what, how big a hospital should be, how much space has to be dedicated, because there will be a tsunami of healthcare demand from multiple generations of people coming after who will not tolerate pain and who will demand to see a specialist even for a little headache. Absolutely. Wonderful. It's incredible the number of really strong messages that you have shared with us today, Varen. I don't have words to say how important is this conversation right now in the circumstances that we have here in Colombia, Varen. We are so honored to have you today in this conversation for Inus. This is the kind of things that we should focus right now in the whole healthcare system in order to rebuild it, to make it work in a moment in which our people, our hospitals are facing a very tough time. But I think that nobody listening you could have nothing different as having hope that we can, let's say, definitely, even in a situation so complex that we are facing right now in the Colombian healthcare system, we can make it. So the big question will be, are we prepared to open our minds, change our assumptions, and start to learn much faster? How can we reverse innovation and bring these initiatives like you have developed and you have so generously shared with all of our audience today? Thank you very much on behalf of the whole team of Enos and also all this audience of this
conversation that we have had today, and we hope for sure to have you here in Colombia soon, sharing more of your experiences with all our people. Bien, continuamos entonces con nuestra conversación del día de hoy, luego de escuchar las interesantes reflexiones y la presentación del doctor Viren Shetty sobre la magnífica y valiosa experiencia de Narayana Health. Ahora queremos conversar con dos de los expertos que más conocen de este tipo de temas en el sistema de salud colombiano. Hoy tenemos la fortuna de contar con Ana Rodríguez y con Jorge Toro. A quienes les damos, por supuesto, la bienvenida nuevamente a estos espacios de conversación de INOS y nuestro director, Carlos Felipe Escobar, con quien vamos a desarrollar una reflexión, un análisis de lo que acabamos de escuchar y cómo estas lecciones nos pueden dejar también aprendizajes aplicables a la situación que está viviendo nuestro sistema de salud. Pues primero quiero darte la bienvenida, Anwar, y presentarte. Anwar es el vicepresidente de salud de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI, es economista y politólogo de la Universidad de los Andes, tiene un magíster en economía de la misma Universidad de los Andes y además una maestría en administración pública del London School of Economics and Political Science, con énfasis en gestión pública. Anwar nos ha acompañado en otras conversaciones que hemos tenido a lo largo de este periodo de mucha reflexión para el sistema de salud. Entonces, Anwar, bienvenido, buenos días. Hola Alejandro, buenos días. Muchas gracias a ti y a Carlos Felipe por invitarme a este espacio y para reflexionar de la interesante conversación que tuvieron hace un instante Carlos Felipe y el doctor Viren. Desde luego, Anwar, muchas gracias. Y pues Jorge Toro, Jorge es el presidente y director ejecutivo de la Unión de IPS Colombia, UNIPS, una organización gremial que agrupa más de 530 instituciones de salud del país que están prácticamente en todo el territorio nacional. Y el papel que desarrolla Jorge es representar y defender los intereses de las IPS ante el gobierno colombiano. Él ha sido una de las voces más críticas frente a la situación financiera que atraviesan las IPS del país y ha puesto siempre sobre la mesa advertencias sobre el impacto negativo de las decisiones que se están tomando en el sector salud del país. Eso lo hace un gran conocedor desde su rol como director de IPS y además hoy como director de una agremiación muy importante de las IPS privadas del país. Jorge, buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, Alejandro, gracias Carlos Felipe, un saludo a Anuar y bueno, muchísimas gracias por participar en este interesante conversatorio. No, a ustedes dos, pues realmente es un privilegio conversar hoy con ustedes y pues nuestro director Carlos Felipe Escobar, quien estará con nosotros y además hará desde luego el aporte de las reflexiones finales y las conclusiones, luego de haber hecho también la conversación que ya escuchamos con el doctor Shetty. Pues quiero empezar, Anwar, si me lo permites, contigo y haciendo una breve reflexión. Acabamos de escuchar una serie de puntos muy altos, muy interesantes, muy significativos de lo que significa llevar adelante un sistema de salud de alta eficiencia, también pensado para las necesidades, para dar respuesta a las necesidades de una población como la de la India, tan diversa, tan compleja, con tantísimos matices, que algunas cosas podríamos pensar que tienen que ver con lo que nos pasa en nuestro país, pero justamente en ese marco tan interesante y también tan complejo, donde hay puntos similares, puntos evidentemente diversos o distintos, quisiera preguntarte, Anwar, la ANDI ha sido una de las organizaciones que más ha propuesto alternativas a la situación actual del sistema. Digamos que en gran medida ha sido líder en proponer distintas formas de enfrentar la situación del sistema colombiano. A la luz de esto que acabamos de escuchar, ¿cómo se pueden compaginar estas experiencias de Narayana Health en un marco como el nuestro, como el del sistema actual y en este justo momento de crisis que estamos atravesando? Gracias, Alejandro. Yo creo que la primera reflexión que me queda de la conversación de hace un instante es la reivindicación del rol del actor privado dentro del sistema de salud o dentro de la prestación de los servicios de salud. Y en ese sentido, del rol también de la competencia que logra llevar a unos estándares muy grandes de calidad con niveles de eficiencia impresionantes para llevar salud a una población, como decías tú, Alejandro, que es muy diversa, que es compleja, que es
bueno, en una magnitud impresionante. Las magnitudes o el tamaño de la India es impresionante si lo comparamos con el de Colombia, pero nos queda esa lección de ver cómo un prestador que tiene una estructura de casi el 20% de la población la atiende, población directamente a través de reembolso público, otro 25% alrededor de gasto de seguros privados y más de la mitad que gasta de su bolsillo para pagar sus prestaciones de salud en medio de esa mezcla de esquemas de financiación, logra tener unos niveles y unos estándares de eficiencia supremamente impresionantes. Y eso se da en un escenario donde, nos decía Viren hace un instante, donde tenemos que tener en un mercado tan competitivo como la India, donde hay tantos jugadores, tenemos que ser muy eficientes y muy pendientes de que podamos brindar los servicios de calidad y un precio que sea asequible para la población de la India, que propiamente no es una población que tenga altos niveles de ingreso para, pues, y se hace el esfuerzo de pagar de bolsillo, que tenga esa disponibilidad para pagar de manera alta por los servicios de salud. Entonces eso me llamó mucho la atención y nuevamente es el ejemplo de cómo en un entorno de colaboración público-privada y de un escenario donde el agente privado tiene un rol importante dentro del sistema de salud, se pueden lograr eficiencias y se puede prestar el servicio de salud. Yo creo que ese ha sido uno de los puntos fundamentales donde nosotros en la ANDI hemos plantado una posición bien firme y le hemos presentado o planteado al gobierno y a la opinión pública cómo en el sistema de salud colombiano esa participación del actor privado en el aseguramiento, en la prestación de los servicios de salud, en la proveeduría de tecnologías, pues ha sido clave para que en estos últimos 30 años hayamos podido alcanzar altos estándares de cobertura y altos estándares de calidad, aún con unos temas pendientes por resolver, sobre todo para la prestación de servicios en algunas zonas dispersas del país, pero digamos que ese ha sido uno de los ejes. Entonces, para redondear esta primera pregunta y poder tener una conversación con Jorge y con Carlos Felipe, yo creo que lo que más me llamó la atención fue eso, fue pensar cómo en un mercado tan competitivo y tan complejo como es el mercado de la India, tener ese actor privado que logra resolver y que logra dar estas alternativas de salud a un precio que es asequible para el ciudadano y que tiene altos estándares de calidad, pues es una experiencia que tenemos que mirar para ver cómo podemos trasladar algunas de esas lecciones acá en este sistema de competencia regulada como tenemos en Colombia. Muy de acuerdo, Anuar. Muchas gracias por el aporte y creo que tocas varios puntos que son súper interesantes y sobre los que vamos a volver un poco más adelante contigo y también con el aporte de Jorge. Y justamente, Jorge, quería invitarte a participar también en la conversación y como primera reflexión preguntarte, claro, tú tienes una experiencia como cabeza de IPS, actualmente como director, lo decía hace un momento, de una agremiación muy importante de las IPS del país. Quisiera saber cómo ves esta dinámica que plantea Narayana en su modelo de integración y operación de redes, de las que hablamos mucho en Colombia, las redes integradas e integrales y demás, pero es esta visión de redes que ellos tienen, cómo aporta a lo que estamos viviendo en Colombia y sobre todo un aspecto al que quisiera que te refirieras y es este rol del sistema de información, que él lo plantea como el alma del sistema y de la transformación digital que necesariamente tiene que ir vinculada con este proceso. ¿Qué nos puedes contar al respecto, Jorge? Bueno, pues en lo particular agradezco muchísimo, ¿verdad?, las reflexiones que nos presentan y nos dejan, pues a nosotros como un país que efectivamente puede tener problemas epidemiológicos y problemas de salud, con regiones supremamente dispersas, también con un alto porcentaje en una condición de pobreza, en el sentido de que no podrían acceder a servicios de salud de forma ágil. Pues en el sistema de aseguramiento en Colombia, pues vemos que en el que teníamos excelente accesibilidad en el ejercicio de la atención en salud, sobre todo en niveles
de mediana y alta complejidad. No veíamos inconvenientes, pues los usuarios en estos 30 años que ha ido madurando el sistema de salud en Colombia, en esa conformación de poder lograr una red integrada. Me pareció muy interesante cómo ellos, con el volumen de camas que tienen, con el ejercicio mismo de los países donde operan, se dedicaron a lo más importante y es lo que nosotros no hemos podido madurar como sistema de salud y es tener un sistema integrado de información en salud. Yo creo que nosotros tenemos muchas IPS con unas condiciones de calidad excelentísimas, porque también contamos con unas redes de IPS acreditadas internacionalmente, algunas acreditadas con excelencia, una red de IPS que si bien no han logrado el ejercicio de la acreditación, sí entran operando con estándares de calidad bien importantes en los principios nuestros de nuestro sistema obligatorio de garantía de calidad. Pero lo que nos ha faltado en Colombia, y yo le comentaba a Carlos y en algunos momentos a Anuar, en algunas de nuestras conversaciones, es que qué triste que el país no haya tenido la posibilidad en estos 30 años de haber consolidado un sistema integrado de información, porque tenemos sistema integrado en algunos otros ejes, pero no en un sistema de integración. 30 años de operación y el país todavía ni siquiera ha tenido la posibilidad de modificar una resolución de historia clínica para armonizarla a la realidad del país. No tenemos una historia clínica interoperable, no tenemos la posibilidad que el usuario navegue con su información en cuanta IPS pueda estar, ¿cierto? Hoy las EPS y largo rato han tenido que acreditar unas redes de servicios, pero tengo que decirle de una forma muy respetuosa al sistema. Las EPS crean unas redes de integradas para el cumplimiento de un sistema de calidad y de habilitación para ellos como EPS, pero también hay que hacer una reflexión que el país y las mismas EPS no nos conformaron a nosotros como redes para el objetivo de una red de prestación de servicios que es por primero lo que él decía es que el sistema de información es el alma de la atención, ¿cierto? O sea, ¿cómo puede uno tener que un paciente no se pueda mover entre los niveles de complejidad y que el médico tratante o el equipo tratante sepa qué le hicieron en el otro lado, sepa la epicrisis técnica del otro lado, sepa los resultados clínicos por donde el usuario se movió? Yo creo que esa ha sido una de las grandes debilidades, pero también uno de los grandes retos que tenemos que enfrentar como sociedad y como país. Yo creo que todos hemos podido, los que hemos tenido la posibilidad de siempre estar en algunos escenarios de gobernabilidad y específicamente en el tema de gerencia de IPS, la verdad que todos trabajamos muy intro, ¿no? Queremos desarrollar sistemas de información en mi IPS, mejorar mi sistema de información, invertimos como IPS en tener los mejores, en algunos gerentes deciden desarrollar sus propios software de información y de historia clínica, software que no sabemos si el día de mañana se van a integrar ni van a poder navegar en una autopista de información. Entonces yo creo que la reflexión que nos deja esta operación internacional y esta operación y este volumen en relación a la información que debe ser el hito en el que podamos empezar como sistema a formarnos como una red de información, y lo digo muy respetuosamente, como reflexión. Nosotros en el país todo lo dejamos para última hora, ¿cierto? Y entonces ahorita empezó el CIFA y empezó todo el tema de facturación electrónica, y hombre, muchas IPS me decían, Jorge, abogue para que aplacen eso. Eso no lo aplácenlo, no estoy listo, no estoy preparado. Y con todo el respeto les decía, venga, yo no voy a mis agremiados a pedir una cosa que debemos de haber tenido hace 30 años. Estamos antes quedados de tener un sistema de información, ¿cierto? Bueno, damos la bienvenida que ya hoy por lo menos tenemos un sistema que está recogiendo información. El gran reto es integrar esa información a una realidad operacional, porque tenemos información de la DIAN desde lo económico, tenemos una información de las EPS desde la gestión del riesgo en salud y la operación en el sistema, y hoy tenemos un sistema de recolección de información y de minería de datos que tiene el ministerio a partir del 1 de febrero. Ayer tenía una conversación interesante, bueno, Anual, y yo decía, ¿y qué está haciendo el ministerio para alertas desde el 1 de febrero para el sistema?
Yo no sé si lo sepan, pero me decían ayer que ya vamos supuestamente en gasto en 4 meses simplemente con mediana y alta complejidad en 35 billones de gasto, o sea, de facturación. Entonces esto dice uno, Virgen Santísima, ¿qué está pasando aquí? ¿Cierto? Pero ya debieran estar empezando a hacernos alertas de perfil epidemiológico, de carga, de enfermedad. ¿De qué se está enfermando la gente en Colombia? Es que cuando tú tienes los RIPs no son simplemente una información para llenar una plataforma. Los RIPs tienen que convertirse en el gran reto del gerenciamiento y de la data de la gestión de salud en Colombia, ¿cierto? Porque hemos venido haciendo RIPs hace mucho tiempo. Acuérdense, los que gerenciábamos, cuántas cajas de CDs teníamos que comprar porque cada historia, cada cuenta con una EPS había que cargarla con un poco de CDs para poder que nos recibieran la cuenta. Y eso nunca nadie lo leyó, eso nunca nadie lo revisó. Con esos datos, yo le preguntaba algún día, oiga, los ASIS en el país se están moviendo con los RIPs. Son peck y copy, ¿cierto? Entonces, bienvenidas estas reflexiones en el país, bienvenida esta iniciativa que ustedes como universidad están teniendo, y nos queda, Anuar, y a mí un reto importante, y es convencer pues a nuestros proveedores, a nuestros asegurados y a nuestros agremiados que es la razón de ser del sistema, ¿no? Una razón de ser del sistema sin información, de todos los indicadores propios de la operación de un sistema, que ojalá tarde que temprano Colombia pueda estar teniendo experiencias exitosas. Yo sueño con que en algún momento haya un evento donde uno pueda mirar en las diferentes redes de atención cómo se mueve la información, cómo hubo interrelación entre equipos tratantes, ¿no? Porque aquí también hay que entrar a mirar con todo este sistema, y él lo decía claramente en la charla. Aquí la información no es tanto que circule en una plataforma, sino qué hacemos con la información, ¿no? Muy, muy de acuerdo, Jorge, porque en realidad tocas muchos aspectos de los que el doctor Shetty nos ponía sobre la mesa, y desde luego creo que esa es una de las debilidades que hemos ido identificando en estos 30 años de operación del sistema, 30 y poco más años, y es que los sistemas de información siguen estando todavía débiles en interoperabilidad y con información muy segmentada que todavía no nos permite ver esa imagen completa del sistema como lo acabas de plantear. Quiero volver, Anwar, contigo para tocar algo que mencionabas al inicio de tu anterior respuesta, y justamente es esa reflexión que hacía el doctor Chetty sobre el rol del prestador privado y de la industria y de la empresa privada en un sistema de salud. Creo que es algo que nos ponía un poco a pensar, y yo veía al doctor Carlos Felipe en la reflexión que hacía con él, y desde luego desafía esa narrativa dominante en la cual a veces nos movemos en el país, y es como que el sector privado es todo lo malo que le puede pasar a un sistema, y justamente él decía, es que es lo contrario. Entonces, que el ánimo de lucro es negativo para un sistema de salud, y actualmente, pues lo que él nos demuestra es que es exactamente lo contrario. Entonces, los aportes que hace el sector privado son muy valiosos, y de alguna manera es lo que él nos vuelve a poner sobre la mesa y nos vuelve a decir, oiga, esto es importante para nosotros, y el sistema ha crecido, nuestro sistema ha crecido justamente por esa iniciativa privada, y hacía un balance incluso con los sistemas de aseguramiento que hay en los Estados Unidos, por ejemplo, que siempre ha sido como el ejemplo, lo decía Carlos Felipe en la conversación, el ejemplo a seguir, el benchmarking que utilizamos frecuentemente. La pregunta a la que quiero llegar es, Jorge, Anwar, justamente, ¿qué tipo de retos, qué desafíos podemos derivar de esta experiencia, y qué aprendizajes podemos dejar también en términos institucionales y políticos de este modelo que, si bien reconoce que existe un sector público, porque él lo mencionó varias veces, se posiciona desde lo privado y logra resultados a partir de esta relación de un mercado competido, con unos precios que por supuesto manejan los precios, hacen una contención de costos y una serie de estrategias que están ahí en la conversación, y pues, no me voy a volver a ellas, pero simplemente preguntarte eso, ¿cómo lo ves desde la asociación, desde la ANDI, y qué reflexiones nos pueden dejar este tipo de experiencias de Narayana? Yo ahí, Alejandro, me voy a quedar en un tema, y creo que también lo mencionaba Jorge en su intervención anterior, y es la capacidad que tiene el sector privado de generar innovación y de generar mecanismos. No solo, hemos hablado mucho, Alejandro, en eventos anteriores de, mire, en un escenario de escasez de recursos,
al cual se enfrenta el sistema de salud colombiano, pero no solo el colombiano, todos los sistemas de salud en el mundo se enfrentan a estas restricciones financieras en un escenario de restricción ante unas necesidades de salud de la población que son crecientes. Pues tenemos que innovar en la forma en que se contratan los servicios de salud, la forma en que se pagan los incentivos detrás de esos esquemas de contratación y también en los modelos de operación. Entonces, esa innovación es posible en un ecosistema como el que provee el actor privado dentro del sistema de salud. Miren, yo he sido funcionario muchos años previo a esta posición en la que estoy actualmente y del conocimiento de cómo es la conversación desde uno como funcionario público, como policy maker o desde los mismos hospitales públicos o de las mismas direcciones territoriales de salud. Muchas veces es difícil pensar en implementar modelos innovadores porque pues se está simplemente quedado como en esa dinámica del día a día y en esa, no sé, es una forma un poco más paquidérmica de hacer las cosas. Es lento, es difícil innovar. Hay muchos costos asociados a la innovación. En cambio, el actor privado lo muestra el doctor Viren hace un instante con esa red tan amplia que han logrado construir más de 24 hospitales, que han logrado generar una red de implementando diferentes modelos de prestación, probando, aprendiendo de esta prueba y error y perfeccionando ese modelo que los lleva a tener esos altos estándares de calidad. Miren una cosa que planteaba el doctor hace un instante y decía, miren, nos hemos dado cuenta que para mantener estos niveles de eficiencia tenemos que ser muy celosos de cómo utilizamos el espacio, el espacio físico en nuestras clínicas y hospitales. Entonces, nos hemos dado cuenta que en la clínica lo que tiene que primar es el personal de atención. No vamos a sacrificar un centímetro de lo que requiere nuestro personal de atención para darle un servicio correcto y adecuado y de buena calidad al paciente, al usuario. Y eso implica pensar de manera diferente que cómo organizar el personal comercial, el personal de otro nivel más administrativo, que puede estar incluso por fuera del entorno hospitalario. Y ahí generamos eficiencias. Eso demuestra la prueba de un modelo que en este escenario de prueba y error, en un ecosistema privado, se puede generar y nos puede dar unas lecciones muy importantes, nada más de eso, de, oiga, pensemos cómo utilizar de manera eficiente el espacio y eso que implica como modelo, como innovación en el modelo de prestación de servicios de salud. Y eso nuevamente, a tu pregunta, Alejandro, es lo que un actor privado puede hacer. Puede en el marco de esta nuevamente competencia regulada mirar cómo provee los servicios a través de modelos de atención diferentes, cómo optimiza su recurso tanto físico como humano, cómo genera incluso capacitación de su recurso humano para generar esas diferencias en la atención y en ese sentido ayuda a contener el costo que nuevamente este es un problema que enfrenta el sistema de salud colombiano, pero que enfrentan todos los sistemas de salud, unos presupuestos limitados y unas demandas de salud crecientes en la medida que nos envejecemos, que demandamos más servicios y que pues requerimos más de nuestro sistema de salud. Entonces, para redondear y darle la palabra a Jorge y a Carlos Felipe, este es el tema fundamental donde yo creo que ha habido una mala concepción de la participación del actor privado. El actor privado puede traer innovación, no solo innovación en modelos de contratación, sino también innovación en modelos de operación, sino también un mecanismo para, a través de los incentivos, generar esos mecanismos que permitan que el sistema de salud sea eficiente y que logre altos estándares de calidad. Nuevamente, es a través de esa prestación de altos estándares de calidad que se hace efectiva esa eficiencia, porque la idea no es contener costo a expensas del paciente y usuario, sino, como lo demostraba el doctor Viren, dando una atención de altísima calidad. Pues muy de acuerdo, Anuar, con muchos de los puntos que has tocado. Desde luego, la experiencia del país muestra eso, que no nos hemos movido adecuadamente en el rol de la eficiencia y de lograr justamente optimizar los recursos con los que contamos, que siempre son escasos y que siempre son inferiores a las necesidades. Y eso casi que es una premisa que tenemos en el sector salud. Pero
pero creo que es importante las lecciones que nos deja esta reflexión de Narayana como sistema de salud. Jorge, quería volver contigo entonces para continuar un poco con la reflexión anterior. Y es que encontramos realmente eso que tú resaltabas, y es el sistema de información como el eje articulador de toda la operación de las redes de salud. Y pues habría varias cosas que preguntarnos y que reflexionar sobre ellas. La primera que quería preguntarte es, ¿cuál debería ser el papel de esas tecnologías de la información de las que hablamos tanto, que cada día avanzan más, que las vemos hoy involucradas en toda la vida cotidiana? Y por supuesto hoy tenemos la inteligencia artificial en muchos espacios y además una serie de tecnologías conectadas. ¿Qué papel juegan estas tecnologías como soporte operativo y además como eje justamente en un sistema de salud como el colombiano? Y de igual manera esto hemos pensado desde muchas aristas, pero una de ellas es qué modificaciones institucionales tendríamos que tener en el país para superar lo que para muchos es un discurso de la interoperabilidad. Yo incluso lo mencionaba hace un momento, para que eso se vuelva práctico, para que en realidad podamos interconectar nuestros sistemas y podamos conectar todo lo que está en las bodegas del CISPRO, por ejemplo, en el Ministerio de Salud, y podamos realmente tener toda la trazabilidad de lo que está ocurriendo en la protección social y en la prestación de los servicios del país. Jorge, ¿cuáles serían esas reflexiones tuyas a la luz de lo que acabamos de escuchar? Bueno, yo creo que una de las grandes reflexiones nos la da la Andy, y obviamente en esto yo tengo que reconocerle a la Andy que la Andy tiene mirada de dron. Cuando yo tengo la posibilidad de asistir a los eventos de ellos, ¿y por qué? Porque tienen las diferentes cámaras, Anuar. Entonces ustedes sí tienen tranquilamente en una mesa de un día tener la posibilidad de mirada de dron, de cómo cada cámara va reportando información de desviaciones, de debilidades, de comportamientos de un sistema, ¿cierto? Y entonces yo creo que aquí lo primero que tenemos que entrar a reflexionar, y la gran reflexión que nos ha dejado esta gran crisis que nos han puesto, yo siempre creo que cada crisis nos genera una enseñanza, ¿cierto? Y yo creo que ya en 3 años de crisis, porque nosotros, yo creo que el sector salud empezó la crisis desde el día de posesión del presidente, ¿cierto? Cuando nos anuncian una reforma y nos empieza todo este escenario, que nos llevó a unirnos y que nos llevó a sentarnos a la mesa actores que no nos sentábamos, ¿cierto? Y a reflexionar de cifras y a reflexionar de comportamientos. Entonces, cuando la primera gran información, la primera gran reflexión que yo digo y hacia dónde, y entonces empato las dos preguntas de qué hacer y cómo aprovechar la información que tenemos. Yo creo que vuelvo y lo insisto, tenemos muchas soluciones, pero por separado, ¿cierto? Tenemos muchas ideas muy brillantes, ideas muy capaces, pero por separado. A mí me preocupa muchísimo cuando me abordan tantas empresas de tecnología, cuando me abordan tantos proveedores de tecnologías y de servicios, porque yo digo, esto se va a enloquecer uno, porque cada uno le ofrece, así sea una coma nueva, pero esa coma es la que usted necesita, ¿cierto? Y a veces caemos en el pecado de que como no conocemos, ¿cierto? No conocemos del sistema en ese sentido de la gran innovación. Y aquí también hago una reflexión y yo se la hago mucho a mis asociados. A mí me preocupa muchas veces, y como gerente que he sido, que los gerentes de IPS en Colombia nos hemos dedicado a ser más gerentes de cartera que gerentes de la atención en salud, porque la sobrevivencia de la salud, de la operación del sistema, lleva a que el gerente sea el que tenga que coger la maleta y se vaya a cobrar la plata para poder pagar la nómina, para poder pagar proveedores. Entonces los gerentes hace mucho rato, los gerentes de salud, sobre todo de instituciones de mediana tamaño, porque pues, cuando hablamos de instituciones de un tamaño ya robusto, pues obviamente se van a mayor tamaño, pues mayores resultados, ¿cierto? Pero también he visto estos grandes gerentes de estas grandes organizaciones de salud nuestra, me los he encontrado en los sillones de las EPS cobrando su plata, ¿no? Entonces, eso nos ha evitado, o yo creo que más que nos ha evitado, nos desvió del foco, ¿cierto? Y el foco es la atención, el foco es la prestación, el foco es la calidad centrada en el usuario. Entonces yo creo que las tecnologías de información y las comunicaciones, las tecnologías en salud, ¿cierto? Porque aquí un gerente de IPS se enfrenta a varias tecnologías que sí o sí debe operar. Yo ponía, y quiero hacer aquí un paréntesis, bienvenida hoy
y lo he tenido yo en estas 2 semanas de reflexión, es cómo, con el dolor del alma, tener que decirlo porque vamos a salir de cargos de trabajo, pero cómo ya estamos pensando en robots para hacer auditorías, Anuar, ¿no? Robots para que me analicen el sistema contable, robots para que me validen la información de la facturación. Es que yo les quiero decir, instituciones grandes, nosotros tenemos batallones de 200 a 300 personas entre facturación, entre auditoría, y son recursos que le estamos quitando, ¿qué? A la prestación. Entonces, cuando él nos hacía esa reflexión que a mí eso me dejó, porque nosotros en nuestras clínicas tenemos el hospital, atención, y el espacio que hay que dejarle a todos los facturadores, ¿no? El espacio que hay que dejarle a los auditores, el espacio, y son espacios que el día de mañana debieran ser es para el usuario, debieran de ser más bien para la atención en salud, pero los tenemos que sacrificar porque la operación del modelo nos está obligando a eso. Entonces, los grandes retos es poder muy rápidamente, y por eso reitero la gran ventaja que tiene Anwar y la Andy, y es que ellos sí pueden formular soluciones en contexto, ¿cierto? En contexto del sistema. Lo que nos está faltando a otros sectores. O sea, yo te lo digo, yo como gremio, pues procuro tocar todos los temas, pero no tengo todas las cámaras que tiene Anwar, ¿cierto? Recogiendo información, recogiendo el tema. Entonces, me toca es preguntarle a él o me toca andar colgado en las redes a ver qué cuelgan de estudios, a ver qué cuelgan de, ¿cierto? En este tipo de cosas. Entonces, yo sí creo que lo que nos falta a nosotros como sistema y lo que debemos rápidamente trabajar, y en este nuevo, porque yo digo, ¿qué va a pasar el 2026? ¿Qué van a plantear los nuevos candidatos en la operación de salud para el 2026? Y yo creo que lo primero que tienen que plantear es la integración de los sistemas. Esto, si algo dejó esta crisis, es que estamos muy desarticulados en la información. Yo creo que el gran reto que viene para un nuevo modelo de salud, esperemos, no sé, yo le tengo mucha confianza al CIFA, ya empezamos con el módulo de contratación, ¿cierto? Pero mire, ayer también me enteraba, parte de lo que va arrojando alguna información es que prácticamente el 70% de la atención en salud está por evento. Entonces yo me pregunto, entonces, ¿dónde quedó todo el tema de los convenios de desempeño? Y Anuar, tú lo sabes claramente, y Carlos y todo el equipo, parte de los convenios de desempeño y de todos estos modelos de contratación era ahorrarle costos al sistema, Así es. ¿cierto? Pero nosotros los prestadores hemos preferido irnos a evento porque nos toca cerrarle las puertas al sistema porque no nos pagan. Esa es la gran realidad. Entonces yo, Así ¿para qué es. tener un contrato si ni con contrato nos pagan? Pues cierro el contrato y atender por evento. Sí. Y eso desarticula todo un sistema en todos los escenarios. Entonces, para ir redondeando el ejercicio, yo sí creo que los grandes retos y la enseñanza que nos deja nuestro querido conferencista inicial y mostrándonos este modelo, es que sí se puede en un país como África, con todas, he tenido la oportunidad de conocer la experiencia, porque en algunas de las entidades donde trabajé tenían IPS allá, y entonces tuve la oportunidad de saber cómo era el modelo de atención y cómo era el modelo de salud de allí. Y efectivamente, allá se trabaja, o sea, allá se gerencia pobreza en el sistema de salud, ¿cierto? Y entonces es donde a veces queda uno con esta reflexión. Un sistema de salud nuestro que ha tenido muchas ventajas que no tienen otros países y las hemos desperdiciado. Porque, como digo, hemos perdido el foco, ¿no? Hemos perdido el foco del sistema. Entonces, yo veo con una gran satisfacción de que ya nosotros estamos hablando de inteligencia artificial, que ya le oyes tú a los gerentes hablando, venga, sí, hay que mirar a dónde escogemos el tema de la inteligencia artificial en procesos de gestión. Yo llevo dedicado casi 4 meses a leerme todo lo que está escrito por ahí, las buenas publicaciones que me recomiendan de poder leer cuál es el rol de la inteligencia artificial en la operación de sistemas de salud. Y pues, hombre, hay experiencias muy exitosas que ojalá las traigamos, ¿no? Y nos permitamos tener. Ano ha tocado un tema muy importante, y es que para poder implementar esto se necesitan recursos, ¿cierto?
Y entonces entra el gerente de la institución a decir, o me voy por este lado o me voy por este, ¿cierto? Entonces, ahí tendríamos que pensar también como gremios, y lo venimos trabajando ya dentro de poco va a haber una noticia que pueda parecer interesante en ese sentido, y es que yo creo que ante la necesidad de poder armonizarnos a una realidad de sistemas de información interoperables, leíbles, primero tenemos que tener los recursos, y ahí pues habrá una noticia de unos créditos bancarios a la red prestadora de servicios de salud para temas de operación y sostenibilidad y de operación de sistemas de salud, porque es que nosotros los prestadores no somos candidatos a la banca. Entonces estamos tranquilamente trabajando ese tema para poder que seamos candidatos, porque no nos va a tocar otro mecanismo sino endeudarnos para poder entrar a armonizar las organizaciones en ese tema. En el ejercicio de la formación, porque aquí nos viene otro gran inconveniente en la aplicación de los sistemas de información y en línea ya en la atención en salud. En este momento estamos adelantando en el Congreso de la República. Yo estoy tratando de liderar un poquito ahorita a partir de la semana entrante, un poco más de frente. Estaba un poquito, diseñé todo el sistema, pero por una situación personal me tocó retirarme. Pero estamos avanzando y esto lo dejo aquí como noticia en el ejercicio, en la modificación de la ley de talento humano en salud, ¿cierto? Venimos trabajando, ya llevamos casi como 9 mesas con todos los actores, todos los colegios, todo el tema, como haciendo esa primera lluvia de ideas de qué va a pasar. ¿Y por qué toco el tema? Porque es que los futuros profesionales de salud, ¿cierto? Tienen que estar armonizados en los sistemas de información, tienen que estar informados y preparados para el tema de tecnologías. Porque es que hoy, ¿qué está pasando? Hoy están utilizándolo, pero no sabemos si de la mejor manera o de la manera correcta, ¿cierto? Entonces, hay que empezar también con el talento humano a prepararlo y a formarlo en este escenario. Jorge, mil gracias por la reflexión y esta última también nos deja pues varias ideas que incluso el doctor Shetty tocaba en su presentación sobre el rol del talento humano, la formación, el proceso de investigación, la articulación del talento humano, un productor de gran cantidad de talento humano como India, que él nos lo recalcaba en su presentación y claramente pues el tiempo no nos da para llegar a tanto, pero pues les agradezco muchísimo esta reflexión. Quiero, doctor Carlos Felipe, que podamos también escuchar de parte tuya. Primero, pues, de qué manera y por qué estamos nosotros desde INOS y desde el Hub de Innovación, desde la universidad, poniendo este tema sobre la mesa. Creo que ese es un punto importante para la reflexión y también que continúes ampliando la información de la conversación que acabas de tener con el doctor Chetty sobre este modelo de Narayana y sobre lo que acabamos de escuchar de Anwar y de Jorge. Doctor Carlos Felipe, por favor. Bueno, pues este tema lo ponemos en la mesa porque Alejandro, el papel de un tanque de pensamiento y de un hub enfocado en la innovación en salud y en dinamizar la conversación de innovación en salud es incomodar a todos los actores tradicionales con preguntas y con inquietudes. Y siempre tener ese compromiso que tenemos que tener todos los que trabajamos en innovación y es nunca nos enamoramos de las soluciones y de las ideas que tenemos, de las propuestas que ya hemos puesto en la mesa. Nos enamoramos del problema y siempre estamos preguntando ¿y qué más podría hacerse? Eso es el rol de un innovador y eso es el rol de un ecosistema de innovación. Por eso, por esa razón, aunque hoy hay en la mesa muchísimas muy buenas y muy pertinentes propuestas, nosotros siempre vamos a seguir diciendo ¿y qué hace falta mirar? ¿Qué hace falta entender? ¿Sí? ¿Qué hace falta cuestionar? ¿Sí? Para tener aún mejores soluciones. Y de allí, y esto incluso fue, esta conversación viene derivada casualmente al contrario de una conversación que tuvimos desde INOS con el equipo de innovación en salud de MIT. ¿Sí? Y en esa línea en que conversábamos y nosotros desde INOS le presentábamos al equipo de MIT 8 grandes innovaciones en salud de toda Latinoamérica que logramos presentar y llevar al ecosistema de Boston en Latam Health Champions. La líder de este equipo, Marta Crey, nos decía, tienen que comenzar ustedes también a mirar mucho el concepto de la innovación inversa. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque para nosotros en los Estados Unidos se nos ha vuelto muy importante entender qué hacen ustedes en ecosistemas que tienen recursos limitados, ¿sí? Para generar innovación,
que nos solucione los problemas que nosotros tenemos en los Estados Unidos, ¿sí? Y la razón es el sistema de salud de los Estados Unidos tiene un problema de sostenibilidad tan importante como el que tiene el de nosotros, si no más, ¿sí? Entonces, la invitación nos la hacen desde un ecosistema de innovación tremendamente robusto en un país con mucha riqueza, pero nos dicen, estamos buscando eso. Estados Unidos quiere atraer innovación que haga las cosas bien, ¿sí? Que funcione, que muestre resultados de salud, que muestre calidad, pero que sea mucho más sostenible para que hagamos de nuestro sistema más sostenible. Y ello nos lleva a indagar con nuestro equipo sobre este concepto de innovación inversa y encontramos que los grandes referentes precisamente están en países como la India, como China, como algunos países del sureste o África, en los que se han generado elementos y dinámicas en todos los campos, pero en particular en este tema que nos toca, que es la prestación de servicios, que son tremendamente eficaces, tremendamente eficientes, con muy buenos resultados de salud y que además mantienen y generan acceso equitativo a la salud, que es lo que le acabamos de hacer. Y esto es lo que nos lleva a decir, miren cómo nosotros en Colombia podemos aprender de esos sistemas, podemos adoptar buenas prácticas, lo que le escuchamos hoy a Javier, pero también quizás nosotros podemos ser más activos en buscar nuestras propias soluciones porque las hemos generado muchísimas de las cosas y de las prácticas que le escuchamos a Viren, las podemos ver y las hemos ido desarrollando en instituciones, la mayor parte de ellas privadas, ¿sí? Del país en Colombia, ¿sí? Y tenemos que sentirnos orgullosos de que también se han generado y que son también más competitivas que las soluciones que tienen instituciones o redes de instituciones en los Estados Unidos, ¿sí? Lo que significa que tenemos oportunidad de atraer, jalar innovación inversa para el país, pero también llevar experiencias exitosas de nosotros hacia países más desarrollados, donde seguramente van a ser muy atractivas. Primer punto es eso. Aún creemos que hay mucho que aprender y muchas experiencias que adoptar, ¿sí? Y eso nos lleva a un concepto que nosotros desde ahí nos hemos planteado reiteradamente y es el sistema y en particular ahora como todos lo tenemos, eh, que se tiene que reconfigurar, que se tiene que reordenar y que requiere unos cambios, no lo podemos entender como que ya nos inventamos la fórmula, tenemos estas 4 o 5 elementos claves y esto es lo que hay que montar, sino que hay que modelar el sistema, ¿sí? En innovación modelamos, vamos prototipando y vamos refinando y refinando. Y creo que la tarea que nos queda en los próximos años hay que entender en ese marco mental. No vamos a llegar en ningún caso con una fórmula terminada, debemos llegar es con mentalidad innovadora a ir prototipando y refinando y encontrando las herramientas y los modelos que en toda esta diversidad que es Colombia, ¿sí? Nos van a permitir reconstruir el sistema. Eso es lo que nos trajo a hablar de eso, eso es lo que nos lleva además a continuar queriendo estudiar estos modelos y profundizando en su aprendizaje. Pues clarísima esa última reflexión, doctor Carlos Felipe. Creo que con eso podemos también pensar que esta es una experiencia más de la que podemos aprender muchas cosas, que no se trata de copiar y pegar, que ningún modelo es totalmente trasplantable de un lugar a otro y esa puede ser una falsa idea que se pueden llevar algunos. Entonces es importante decirlo y recalcar lo que acabas de decir. Hay que prototipar, hay que probar, hay que seguir ensayando y seguir mejorando las condiciones. Pues de mi parte no quedaría más para comentar en esta mañana. Agradecer muchísimo al doctor Ana Rodríguez, al doctor Jorge Toro por sus valiosísimos comentarios a esta presentación y a esta experiencia que hemos visto, al doctor Carlos Felipe por la conversación y la moderación de la entrevista con el doctor Shetty y además por estas últimas reflexiones. Y pues, como les decimos, de mi parte quedaría esto ya dicho y pues invitarles a quienes nos escuchan a seguir conectados a nuestros canales y a seguir observando todas las reflexiones que hacemos. Vamos a trabajar fuertemente en los próximos días reflexiones sobre la innovación en salud en el país y vamos a generar una serie de contenidos muy interesantes con emprendedores y con gente que conoce el sistema de salud desde adentro y que ha generado justamente eso, soluciones innovadoras para resolver las situaciones críticas que estamos atravesando. Entonces, pues quiero darle la despedida, doctor Anuar, doctor Jorge, muchas gracias. Yo Gracias a ustedes. agradecerle a Anuar y a Jorge su participación. De verdad que
muy valiosos todos estos aportes. Creo que seguiremos tratando todos juntos de construir país, ¿sí? Ujú. De generar soluciones. Y quizás, Alejandro, resaltar, o sea, yo sí quiero puntualizar con que ese tema de talento humano que tocó Jorge, Mm. y fíjense cómo lo planteó Viren con un primer concepto y es el liderazgo, ¿sí? Miren, esos hospitales, que no son muchos, ¿sí? Tienen un elemento común que es el medipreneur. Ya tiene hoy un concepto y es el emprendedor médico, ¿sí? Que tiene en su ethos la vocación de servir, ¿sí? De mantener puertas abiertas para los pacientes, ¿sí? Y que es el gran equipo de liderazgo de las Ujú. instituciones, ¿sí? Eso lo tenemos que entender como un papel fundamental, ¿sí? Porque no siempre refleja el liderazgo de las instituciones en los diferentes niveles de nuestro sistema de salud, ¿sí? Y ese liderazgo, ¿sí? Él lo refleja en frases como nuestra obsesión y la obsesión del liderazgo del hospital, ¿sí? Es darle la mejor atención a todos los que lleguen, ¿sí? Y por esa razón, ¿sí? Le abre las puertas y atienden gratuitamente a muchísimos de los pacientes que tienen. Entonces, punto uno, ¿sí? Ese liderazgo es distinto, el que genera un medipreneur al que se genera en otros modelos. Lo segundo es un liderazgo también no de personas ni de profesionales individuales, sino de equipos. Los que generan la excelencia y la eficiencia son los equipos conjuntos de profesionales de salud, de técnicos, de enfermeros, etcétera, etcétera, centrados en hacer lo mejor que se puede en la línea que les corresponde, en la cirugía cardiovascular, en el cuidado de la diabetes, etcétera, etcétera. Es decir, la gran excelencia es de equipos y lo que se premia es el trabajo en equipo. Y esto ya es un elemento fundamental para poder pasar y migrar del pago por evento a la generación de valor en salud, ¿sí? Pensar en que tenemos es que pensar en modo de equipos de excelencia, ¿sí? Que es lo que vienen trabajando, entre otros, los centros de excelencia en los centros expertos en el país. Pero ese es un elemento fundamental porque es el que nos cambia a nosotros, los profesionales de salud, el marco mental de cómo interactuamos con el sistema de salud, con las instituciones y con el paciente. Creo que esos son elementos fundamentales que toca recoger. Nos toca recoger la tarea, Jorge, de el repensamiento de la distribución de roles y funciones en el talento humano en salud, porque esto se construye gracias a que se entiende el rol del cirujano gran experto distinto a como lo entendemos en Colombia y al rol del experto internista, etcétera, etcétera. Hay una redistribución de roles que hace muchísimo más eficiente y que aprovecha al 100% el tiempo del que está en el top, ¿sí? De la cima del expertise científico. Y eso no lo hemos hecho en Colombia, ni desde la formación, ni desde la prestación del servicio. Son elementos fundamentales. Creo que los cambios en la operación de las instituciones que tienen estos modelos son muy distintos y tenemos mucho que aprender. Dijo Anwar un ejemplo, sacar todo lo que no sea necesario y que no esté en la frontera de la interacción profesionales de salud con pacientes y dejarlo en otro lado donde no nos ocupe el espacio donde tenemos que estar enfocados en servir. Pero más allá de ello, ¿sí? Hay montones de cambios en la infraestructura de estos hospitales que tienen que ver con el diseño de las salas de cirugía, con el diseño de los pabellones, con el diseño de cómo fluyen los pacientes en todo que hay que entender cómo están funcionando, ¿sí? Creo que en el tema de financiamiento hay que entender cómo se generan y se han generado modelos que tienen múltiples fuentes de financiamiento para la institución, pero también múltiples opciones para los usuarios. Y eso es un elemento muy clave, porque nosotros nos quedamos casados con un modelo único y esta diversidad de modelos es fundamental para implementar, porque seguramente en la diversidad de condiciones que tiene el país, en algunos casos haya que tener unos modelos de financiamiento y en algunos otros casos. De manera que creo que aún son muchas las preguntas que tenemos. Yo creo que lo más bonito de esto es que nos queden dudas, nos queden preguntas y nos queden ganas de seguir aprendiendo de lo que hacemos, porque creo que con esto vamos a poder reforzar mucho el trabajo que se viene haciendo desde las propuestas que viene construyendo la ANDI, desde lo que viene proponiendo una asociación como UNIPS que realmente está teniendo un papel fundamental en mantenerle el dinamismo al sistema en una condición tan compleja. Mil gracias
nuevamente a ustedes y los invitaremos muy pronto a que sigamos esta conversación de innovación inversa. Vale, muchas gracias. Gracias, Gracias. seguimos. Buen día. Hasta luego. Chao, chao. Bueno, Arnold, listos. Jorge, un abrazo. lo Nos mismo, vemos. chao. Arnold, Chao, chao. Jorge, muchas Carlitos, gracias. Alejo.